¿Qué tal, señores docentes de la unidad educativa? A continuación voy a compartir un formato que he elaborado para poder reflejar cada uno de los resultados que hemos obtenido en la entrevista acerca de la identificación de aspectos socioemocionales en el contexto del COVID-19. Este cuadro lo he denominado resultados cuantitativos y estadísticos de la entrevista. Podemos observar el año lectivo, la jornada, el año escolar, el paralelo, el docente tutor. De este lado tenemos el número de estudiantes, la cédula y los nombres completos. Y por supuesto en la entrevista nos pidieron 10 preguntas que el estudiante debía de responder de acuerdo a sus criterios personales sin antes haber pedido el consentimiento de los padres de familia. Aquí tenemos la pregunta número 1. ¿Cómo te sientes frente a la cuarentena? En las opciones tenemos molesto, enojado, contento, estresado, asustado, tranquilo. Aquí está contento. La segunda pregunta es, durante este tiempo, ¿con quién estás quedándote en casa? ¿Con familiares, vecinos, amigos o solo? En la tercera tenemos, ¿alguien de tu casa está enfermo con COVID? ¿Sí o no? En la cuarta pregunta está, ¿qué es lo que te disgusta del confinamiento por la pandemia? No salir con tus amigos, no visitar a tus familiares, no salir de paseo, problemas en casa, estar solo en casa, discusiones en casa o no te disgusta nada. En la pregunta 5, ¿cómo ha sido para ti este confinamiento en la casa? Selecciona la mayor sensación sentida en la pandemia. ¿Ha sido agradable, desagradable? ¿Hay discusiones? ¿Has escuchado insultos? ¿Has visto o percibido acciones violentas? En la pregunta número 6, durante, durante este tiempo, cuando te has sentido molesto por algo, ¿qué haces? ¿Solo no lo dices? ¿Te retiras a otro espacio? ¿Reclamas? ¿Gritas? ¿Rompes cosas? ¿O lo dices? La pregunta 7, durante este tiempo en casa, ¿has realizado actividades que te gusten? Mucho, muy poco y no. En la pregunta número 8, durante esta semana, ¿has desayunado, almorzado y cenado? Sí, no, a veces. La pregunta número 9 es, ¿qué sientes sobre el retorno a clases presenciales? ¿Temor, miedo? ¿Sientes alegría? ¿Sientes preocupación o nada? Y la pregunta 10 es, ¿cómo puedes cuidarte para evitar el contagio? No mencionar las opciones de grita, preguntar al estudiante y al realizar el checklist de menciones. Usar mascarilla y lavarte las manos. Quedarme en casa, distancia física, las 3 opciones o ninguna. Por aquí he puesto observaciones. Ahora, hemos, tal como está allí en nuestra entrevista, las que están de color rojo es porque provocan una alerta y los que están de color verde es porque no tiene una alerta. Aquí hemos elaborado un proceso, digamos, estadístico para poder saber el número de estudiantes que tienen los diversos problemas o diversas situaciones familiares y se van a poder reflejar en un nivel cuantitativo y estadístico. Por ejemplo, aquí yo he puesto el primer estudiante. Vamos a suponer que el primer estudiante es Pedro. Pedro es tranquilo, está tranquilo, como te sientes en la cuarentena, tranquilo, pero vamos a ubicarle aquí una línea, ¿no? O un visto. Y Pedro, frente a la cuarentena, durante este tiempo, ¿con quién está quedándose en casa? Con los familiares, ahí está el visto, colocamos el visto. Y acá le preguntamos a Pedro si alguien de su casa está enfermo con COVID, él dice que no. Aquí le ubicamos un visto o un slash, porque esto está con fórmula. A Pedro, ¿qué les disgusta el confinamiento? Estar solo en casa. Aquí le ubicamos una X que va a ser para las cosas de alerta y lo sombramos con rojo. Para Pedro, en la quinta pregunta, ¿cómo ha sido para ti este confinamiento en casa? Él dijo que es agradable. Aquí le vamos a ubicar con una X y lo vamos a sombrear de color rojo.
Durante este tiempo, cuando te has sentido molesto por algo que haces, Pedro dice, solo no lo dices. Aquí le vamos a poner con color rojo. Y Pedro dice, durante este tiempo en casa, ¿has realizado actividades que te gusten? Pedro dijo, muy poco, literal B. Durante esta semana, Pedro ha desayunado, almorzado y cenado. Sí, aquí le ubican un visto. Repito, y si él dice que a veces solamente le puedo marcar una X aquí y procede a sombrear, ¿no? De color rojo, ¿no? ¿Ya? Pero vamos a suponer que no le pasa nada, si ha almorzado, cenado y merendado. Aquí le vamos a ubicar un visto o un slash. Y por acá, Pedro siente sobre el retorno a clase. ¿Qué siente Pedro? Siente alegría, un slash. ¿Cómo puedes cuidarte para evitar el contagio? Pedro dice usar las manos y usar mascarilla. Miren, y acá automáticamente los de color verde salen que hay 7 preguntas que no existe alerta y en 3 preguntas hay una alerta. Por ejemplo, en Pedro, las 3 alertas vendría a ser para comunicar o socializar al DC. Primero, que a Pedro no le gusta estar solo en casa, que le disgusta estar solo en casa. A Pedro mencionó en la otra alerta que cómo ha sido para él el confinamiento, ha sido desagradable. Y Pedro dijo que durante este tiempo, cuando te has sentido molesto por algo que haces, no lo dice. Esas son las 3 alertas que tiene Pedro. Y así ustedes pueden ir ubicando para cada uno de los estudiantes. Bueno, aquí ya tengo un ejemplo. He ubicado de muchos estudiantes, vistos, X. Y vamos a ver, acá lo último nos arroja un dato estadístico, ¿no? Supongamos que tengamos un total de 40 estudiantes. Aquí ya se ubica en la primera pregunta. ¿Cómo te sientes en la cuarentena? Por ejemplo, hacia abajo mencionamos en B que hay 11 estudiantes del total que se sienten estresados. Por acá en el literal C arrojó que 3 estudiantes se sienten asustados. Y por acá arrojó en el literal D todos los vistos que 21 estudiantes están tranquilos. Miren, y abajo se refleja un cuadro estadístico en un diagrama de pastel para poder considerar ciertos problemas que hay en el curso. Y miren acá, dice, durante este tiempo, ¿con quién está quedando de casa? Aquí todos los estudiantes están con la familia, son 37 estudiantes, se están quedando en casa. Y seguimos, miren, veamos, aquí tenemos, alguien de tu casa está enfermo con COVID y aquí dijeron que no, dijeron cero, dijeron 36 estudiantes y por acá solamente un estudiante mencionó que en su familia hay uno enfermo por COVID que se está recuperando. En la pregunta número 4, por ejemplo, aquí entre todos los estudiantes, suponiendo que aquí hubimos ubicado X y los vistos, vamos a coger un ejemplo. ¿Qué es lo que les disgusta del confinamiento por la pandemia? De ese grupo de estudiantes, no salir con sus amigos, le disgusta 8. Por acá tenemos no visitar a su familia, le disgusta 7. Y miren que ya arroja aquí en un gráfico estadístico. ¿Sí ven? Y así podemos ir viendo de cada uno. Por ejemplo, tomemos otra pregunta. Durante esta semana has desayunado, almorzado y cenado, que es la pregunta número 8. Aquí abajo veamos, 35 dicen que sí. Uno dijo que no y otro dijo que a veces, ¿ya? Aquí está el valor de la X y X, ¿no? Y aquí ya se muestra el gráfico estadístico de la pregunta número 8. Y vamos a suponer que nos vamos a la pregunta 10. ¿Cómo puedes cuidarte para evitar el contagio? Y la mayoría dijo las 3 opciones que vendrían a ser usar mascarilla, quedarte en casa y distancia física. Aquí hay un total de 29 estudiantes. Un estudiante dijo que está bien la distancia física, otro estudiante dijo, 3 estudiantes dijeron que podemos quedarnos en casa y usar mascarilla, dijeron 4. Muy bien. Y aquí podemos ubicar las observaciones
Aquí podemos ubicar las observaciones, por ejemplo, del primer estudiante que en ejemplo se llama Pedro. Podemos ubicar qué pasa con Pedro para informar ya a nuestros superiores, ¿no? Este es un ejemplo entonces de mi cuadro de resultados cuantitativos y estadísticos reflejados en la entrevista con cada uno de sus gráficos estadísticos. Muchas gracias.